Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a seguir con nuestra agenda, que todavía hay pues muchísimo que ver y el conocimiento no para. Le doy la bienvenida a Felipe Siemens. Él es codirector de investigación de Viva Idea, forma parte del Think Action Tank, enfocado en el desarrollo sostenible. Él es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un intercambio de un año en ramos de MBA y Ciencias Sociales por la UCLA, University of California. Su trabajo se centra en emprendimiento social, sostenibilidad, mercados informales, comunidades indígenas e innovación. También ha liderado procesos de consultoría en los sectores privado, público y de la sociedad civil en diferentes países de América Latina. Autor de Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, A Market Approach, editado por Palgrave Macmillan en 2019. También es escritor de literatura, publicando en 2016 su primer libro llamado Escritos de un hombre perdido, editado por Caligrama de Penguin Random House. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me saco ahí estoy. Listo, ya te escuchamos, excelente. Muchas gracias, Juan Carlos, la verdad, un gusto estar acá. Así que espero que he estado escuchando las presentaciones anteriores, me ha encantado lo que se ha estado discutiendo. Espero que esta perspectiva que voy a presentar el día de hoy, les parezca un poco refrescante, referente al tema de la ruralidad, particularmente el tema de las comunidades indígenas, y que nos haga volver a enamorarnos quizás de conceptos que quizás que criticamos tanto hoy en día como el mercado y otros, eh, con la idea de poder entregar una mirada de desarrollo sostenible que sea más adaptada a nuestros contextos. Entonces, hoy día yo les voy a hablar de romper el mito de la informalidad, como dice el título, y hablar de la colaboración entre comunidades indígenas y multinacionales. Yo vengo de terminar mi doctorado en la Universidad de San Galen específicamente en estos temas. Y también mi doctorado fue parte importante de las investigaciones de Vividea, organización a la que pertenezco hace más de 5 años, y actualmente estoy co-dirigiendo el área de investigación. Primero decirles que lo invito primero a leer ciertas investigaciones recientemente publicadas en esta línea que yo creo que son muy pertinentes y que me permiten también presentar la manera en que yo pienso, porque yo por un lado soy académico, por otro lado también me defino como artista y por otro lado también me defino como emprendedor. Yo tengo 3 identidades, que ha sido algo que ha sido un poco atormentado a lo largo de mis 37 años, pero que a medida que ha pasado el tiempo ha hecho sentido. Y me ha permitido también forjar una identidad bastante única en el ecosistema, y por eso siempre cuando me tengo que presentar, trato de hablar de estas últimas 3 publicaciones. La primera, como dijo Juan Carlos, Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, A Market Approach, que escribí con el otro codirector de investigación de Viva, Urs Jaeger, y Guillermo Cardoso, un profesor de INCAE Business School, y que nos enfocamos en estudiar más de 100 casos de emprendedores sociales y cómo escalan en América Latina utilizando el mercado. Esto fue publicado a nivel mundial, prontamente va a estar traducido al español, esperemos. Eso es algo que depende más de la editorial que nosotros, pero está en ese proceso. También recientemente escribí también junto a Urs Jaeger el capítulo latinoamericano Ruralage Companion for Non-Profit Management, que está enfocado en de qué manera, cuál es la evolución de la sociedad civil acá en América Latina, y que se enfoca más bien en cómo nosotros tenemos que pasar hacia el emprendimiento más que organizaciones de advocacy. Advocacy son aquellas organizaciones que le reclaman a un Estado, a un ente más poderoso que tiene la autoridad por derechos, pero lamentablemente en América Latina, como tenemos mayormente estados corruptos e ineficientes, es muy difícil alegarle a alguien. No tenemos estado de bienestar, no tenemos ni siquiera estado eficiente de alguna manera. Por lo tanto, más bien, nosotros tenemos que generar emprendimientos propios que generen impacto y que al mismo tiempo sean autosostenibles económicamente, y eso marca una diferencia de la sociedad civil respecto a otros países.
Y por último, nunca me olvido de siempre mostrar el libro que saqué ya a nivel literario, el año 2016 en España, que se llama Escrito tu nombre perdido, y que muestra la historia de un joven que se hace escritor mientras viaja y también a medida que va forjando su corazón de adulto. ¿Por qué siempre les quiero mostrar esto? Porque al final la historia de cada uno es una mezcla entre lo formal y lo informal. Yo parto con esa historia formal de los libros, cosas tan validadas hoy en día, pero todo eso viene de una experiencia que ha mezclado lo formal y lo informal. Yo, como ustedes ven en el lado izquierdo de la foto, yo he tenido la suerte de estudiar primero Economía y Negocio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que para llevarlo a México, esto sería, claro, como el Ibero, como el IPADE, sería como ese tipo de organizaciones, el TEC también, ese tipo de universidades, pero que, para ser sincero, ese tipo de estudio a mí no me generó nada más que tormento. Yo desde los 18 años que trabajaba en pobreza y no, lo que yo estudiaba en economía de negocios no tenía mucho que ver con lo que yo veía en mi entorno, en los entornos de Santiago, del Santiago pobre, también de los alrededores rurales. Y la verdad para mí esos años fueron muy difíciles, dado que estamos en un seminario de educación, me gustaría resaltarlo, porque yo sentí que los profesores no me daban las herramientas para explorar lo que yo quería. Pensemos que hoy en día existe la palabra emprendimiento social, yo tengo 37 años, hace 17 años no existía. Entonces, para mí fueron momentos muy difíciles que me llevaron a viajar por años por diferentes partes del mundo. Terminé mi universidad en la UCLA, luego estuve trabajando en Nicaragua, Bolivia, también he estado trabajando en México, eh, bueno, obviamente en Chile, hice mi máster en Francia, en la Sorbonne, en Sociología y Antropología, tratando de buscar y hacer sentido sobre estas cosas que yo estaba buscando. Ah, tampoco me hizo mucho sentido la Sorbonne porque me hablaba mucho de soluciones desde el Estado, la Católica me hablaba de este reino de la empresa. Entonces ninguna de las dos cosas me hacían sentido hasta que tuve la oportunidad de llegar al doctorado en la Universidad de San Galen y a Vividea, organización que me permitió explorar esta idea junto con Urs Jager, que dirijo con él el área y también es profesor de San Galen, y que me ha permitido también explorar esta colaboración entre lo formal y lo formal y lo informal que está al corazón del desarrollo de nuestra economía. Tenemos que pensar que América Latina basa su fuerza laboral entre un 30 y más de 75% en economía informal. Y esto es algo que olvidamos, pero supuestamente uno de los países más ricos, si no me equivoco, el primero o el segundo, junto con Panamá, a nivel PIB per cápita, que es Chile, tiene un 30% de economía informal. Y por otro lado tenemos países como Bolivia, que más del 70% son de economía informal, y México yo creo que va a andar por esos porcentajes, por lo menos más del 50%. Entonces, más que hablar de economía social o economía solidaria, mi foco de interés ha estado en lo formal y cómo es en la colaboración entre lo formal y lo informal que puede estar la riqueza de nuestra región. Pues. Y acá en esta presentación les voy presentando por qué. Esto viene de un fundamento teórico bastante duro y que viene de una crítica profunda a la importación de teoría y soluciones hacia América Latina. Y como ustedes ven en el gráfico, este gráfico intenta ilustrar y simplificar lo que es una sociedad de país desarrollado y lo que es una sociedad de países latinoamericanos. En el lado derecho, ustedes ven los países desarrollados que se caracterizan por una clase alta relativamente grande, una clase media también relativamente grande, pero pensemos que la clase media, en este caso ilustrado en Suiza, estamos hablando de más de $48.000 anuales per cápita, por lo tanto, obviamente que para nosotros no aplica tanto, pero ellos le llaman clase media. Y tienen una base de la pirámide mucho más pequeña en esos países. En nuestros países nos encontramos con contextos absolutamente diferentes. Nos encontramos con un top de la pirámide muy pequeño, con una clase media relativamente más grande, pero con una base de la pirámide muy grande, que vive en pobreza e informalidad. Y el problema que estamos haciendo las universidades, y acá viene el gran fundamento, creo yo, y de donde viene para mí el valor de la verdadera investigación, es cómo generar teoría y prácticas de administración de negocios que no solamente apliquen al top de la pirámide. Lo que hemos hecho los últimos años, yo te diría las últimas décadas, quizás desde los inicios de nuestros países podemos reflexionar, es que estamos tan acostumbrados allá llevando a México al síndrome de la Malinche, pero esto es algo aplicado, yo te diría, a toda Latinoamérica, que hoy en día es muy presente. Se hace muy poca investigación en América Latina, se hace muy poca metodología en América Latina. Y esto es algo que es grave, porque no hace que nuestras escuelas de negocio
importen teorías que vienen de afuera, que vienen forjadas en otros contextos y que aplican solamente al top de la pirámide. Entonces nos hallamos con un vacío de conocimiento en la mayor parte de nuestros contextos. Nos hallamos con un vacío de conocimiento de lo que es la pobreza y la informalidad, que es lo más importante de nuestros países. Yo los vuelvo acá a rememorar y yo con este tiempo hoy día se los puedo explicar de una manera mucho más clara. El tormento, mi propio tormento, cuando yo estudiaba economía y negocio en una de las universidades supuestamente mejores de Chile. El nivel de descontextualización de las enseñanzas que me daban era brutal. Entonces, y esto se debía, claro, me tuve que llegar hasta el nivel doctoral para entenderlo, a un fundamento teórico básico, que es que nosotros no reflexionamos en torno a nuestros propios contextos. El concepto, la idea de conceptualización viene de la idea de observar un contexto y de ahí intentar generalizar lo más posible. Y por eso que en América Latina, por ejemplo, son tan comunes este tipo de comentarios como, por ejemplo, no, esto es muy teórico, no hace sentido. Ese es un comentario que yo nunca escuché viviendo en Francia, ni en Suiza, ni tampoco en Estados Unidos. Y ahí yo empecé a darme cuenta que lo teórico era muy mal mirado en América Latina, claro, porque venimos de una historia de no teorizar en base a nuestros contextos. Entonces, la importancia de la teoría acá es preponderante. Yo soy un enamorado de la teoría porque nos permite entender fenómenos complejos de una manera adecuada que nos permite encontrar soluciones contextualizadas. Y eso es lo que tanto necesita América Latina hoy. Y eso es lo que me llevó, como les digo, los últimos 5 años a trabajar en Vividea. Vividea es una organización que se enfoca en hacer conocimiento desde América Latina para América Latina, pero con dos focos. Por un lado, tiene el foco de generar, de entrar a la carrera académica, por decirlo, que es escribir papers en grandes journals. Y yo quiero resaltar la importancia de esto porque he escuchado a unos asistentes criticar esto. Y yo creo que es importante contextualizarlo, que es que la generación de teoría es muy importante. Es muy importante porque nos permite entender, hacer sentido sobre los propios procesos que nosotros estamos experimentando y los propios desafíos que estamos enfrentando. Y desde acá es que desde Vividea tratamos de teorizar estos 5 temas que son emprendimiento social, acción colectiva, inversión de impacto, mercado inclusivo, cadena de valor y sostenibilidad y progreso social, para entender de qué manera estamos construyendo desarrollo sostenible en América Latina. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Stiglitz, el último premio Nobel de Economía, habla profundamente de una oda casi al Estado, de cómo el Estado tiene que empoderarse para el desarrollo de los países y el desarrollo sostenible. Papá, yo lo invito a leer ese libro, el último que sacó. Cuando en América Latina particularmente tenemos un Estado que es, por decirlo menos, deficiente en la mayor parte de nuestros contextos. Entonces, darle más poder al Estado, un Estado que no es capaz ni siquiera de fiscalizar y que está completamente corrupto, es algo muy problemático para llegar al desarrollo sostenible. Y esto nos invita a reformular lo privado, entender el valor de los mercados y el emprendimiento social para generar un impacto y la gran importancia que tiene esto a nivel latinoamericano debido a que muchas veces vivimos en contextos con estados fallidos. Y esto es un ejemplo solamente el que les doy para entender la importancia de generar teorías desde América Latina, ideas que vienen desde América Latina. Y yo siempre cito acá a Pablo Neruda, porque Pablo Neruda habla, por ejemplo, de la importancia de lo global, de la importancia de que un poema para ser escrito, para ser un poema global, universal, tiene que haber sido escrito, por ejemplo, en un pueblo del sur de Chile, pero que lo entienda en ruso. Y esto yo creo que es algo muy importante porque nosotros tenemos que articular lo local con lo global desde América Latina. A veces desde América Latina tenemos miradas muy localistas y nos creemos a veces más únicos de lo que somos. Y yo creo que la investigación nos permite entender cuáles son las particularidades de nuestro contexto, en qué se parecen a otros contextos y de esa manera ir aprendiendo conjuntamente y también que Latinoamérica contribuya al conocimiento mundial en estos temas, porque si no vamos a ser dominados y seguir importando soluciones. Y por otro lado, para mí me parece particularmente relevante que este contenido, nosotros lo que hacemos es que no solamente trabajan académicos en Vividea, porque trabajo yo particularmente junto con Urs Jaeger, con quien dirijo el área de investigación en temas académicos, pero trabajan otras personas de un perfil mucho más practitioner que colaboran con nosotros los académicos para hacer metodología y de esa manera hacer impacto con ese conocimiento. Es decir, que ese conocimiento no se quede en un paper, que ese conocimiento pase a ser una metodología de trabajo, un programa de training de emprendedores, por ejemplo, que nosotros tenemos diferentes metodologías para cada una de estas áreas, pero que aborden particularmente los desafíos latinoamericanos. De esa manera no importamos teoría,
no importamos metodología, sino que es creada en base a nuestra propia investigación. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy día particularmente? Porque este es solamente quizá el inicio de qué es Viva, cuál es la aproximación de lo que les voy a hablar, que es de la informalidad. Yo les voy a hablar de 3 temas hoy día. Les voy a hablar primero del desarrollo sostenible y la informalidad, y cómo la informalidad está en el corazón de cualquier tipo de desarrollo sostenible en América Latina. Segundo, cómo la sostenibilidad emerge en relaciones entre sectores formales ricos e informales pobres, para luego entrar en un caso específico, 2 casos específicos de colaboración entre comunidades indígenas y multinacionales, para luego entrar a conclusiones y ojalá que tengamos tiempo para las preguntas y que esta presentación ojalá lo haya desafiado a preguntarme todo lo que quieran. Vamos entonces con el punto 1, desarrollo sostenible e informalidad. Yo acá les quiero entrar con una historia. Yo mi máster lo hice en Francia, viví años allá, y yo allá tenía que renovar mi visa cada 6 meses. Esto implicaba que yo tenía que ir a la afuera de París, yo me acuerdo en pleno invierno muchas veces, en buen términos chilenos, cagarme de frío, a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y compartiendo la cola con todos los migrantes africanos y otros migrantes latinoamericanos, migrantes asiáticos. Yo me acuerdo de en ese momento comenzar a reflexionar, porque había ya vivido en Nicaragua, había vivido en Bolivia, había estado también en México, y lo que me empecé a dar cuenta era que la relación con la formalidad era completamente diferente. Todos estábamos a las afueras de la Municipalidad de París con la ganas de entrar al sistema. Porque entrar al sistema nos permitía estudiar gratuito. Yo pagué $200 por estudiar en una de las mejores universidades de Francia, que es la Sorbonne. Nos permitía acceder a salud, nos permitía acceder a oportunidades de trabajo. Por lo tanto, todos queríamos ser formales. Estábamos desesperados por entrar a esta formalidad donde se veían todas las oportunidades. En cambio, compara con en este caso con la Municipalidad de San José de Costa Rica, donde viví muchos años, pero también de Nicaragua, México, imagínense cualquier municipalidad en cualquier lugar latinoamericano, piensen en todas las personas que tratan de vivir y que tratan de vivir informales. Piensen en los artesanos, piensen en las comunidades indígenas, e incluso piensen en las personas hasta más empoderadas que hasta no desean quizás tanto pagar impuestos. Y esto se debe a que en América Latina nadie está tan interesado en ser formal porque la formalidad no nos ayuda tanto. Viene esto de la crítica que les decía anteriormente del Estado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que en América Latina tenemos altas tasas de informalidad, que siempre tratamos de decir, oh, no, la informalidad es tan terrible, la informalidad es tan terrible, pero no entendemos que esa informalidad proviene de una ineficiencia de la formalidad. Por lo tanto, eso es lo que nos está diciendo la academia, lo que le dediqué todo mi doctorado los últimos 4 años, de que en realidad la informalidad es una reacción a la ineficiencia de la formalidad. Entonces empecé a comparar estos 2 contextos y me empecé a dar cuenta que era completamente distinto, y ahí empecé a generar esta reflexión. Y acá, ¿por qué parto con esa reflexión? Para entender por qué la informalidad es tan importante para reflexionar el desarrollo sostenible en América Latina. Cuando nosotros pensamos en desarrollo sostenible, acá yo creo que esto es algo que todos conocen, que pensamos en sector público, sector privado, sector de la sociedad civil, los 3 sectores de la economía. Y lo que se habla en sostenibilidad es que tenemos un valor público y social a través de prácticas de mercado. Es decir, es el mercado el que también nos permite generar un impacto social y ambiental positivo. Esto yo me he dado cuenta que se dice mucho en el mundo de emprendimiento social particularmente, pero a veces en estas conferencias me gustaría escucharlo más. He escuchado muy poco la palabra mercado y me encantaría ver que cuando hablamos de emprendimiento hablamos de mercado. Y particularmente cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de cómo el mercado puede generar valor público y social. Y ese es un statement muy importante que yo siento a veces que en el mundo de emprendimiento y desarrollo sostenible lo olvidamos. Es el mercado el que nos permite generar valor público y social. Y esto particularmente en América Latina es importante, como les decía, por esta reflexión de un Estado ineficiente, que al parecer no ha sido capaz de una manera tan clara encargarse de los problemas sociales y ambientales que enfrentamos como sociedad. Por ejemplo, en los estados de bienestar de Europa, que escuché ahí hace unas 2 presentaciones atrás, y yo estoy muy de acuerdo que ahí vivimos con estados que se han encargado más de lo social y lo ambiental, pero en nuestros países no. Entonces el emprendimiento y el desarrollo sostenible toman otra cara. Y particularmente porque nosotros hemos forjado sistemas formales que excluyen a gran parte de la población.
Y acá yo les invito a leer un libro que a mí me marcó profundamente y también fue algo que estaba investigando, yo creo, los últimos 10 años, de entender cómo fueron forjadas las constituciones latinoamericanas. Las constituciones latinoamericanas, si ustedes revisan bien los derechos y todas estas cosas, los derechos individuales, la garantía del Estado, son casi un copy-paste exacto de la constitución francesa y la constitución norteamericana. Entonces, esto habla que desde el nacimiento de nuestras repúblicas, nosotros generamos marcos formales de contextualizados que excluían a gran parte de la población. Es decir, les voy a dar un ejemplo. ¿De qué me sirve que en la Constitución diga el Estado garante de la salud si el Estado no es capaz de darla? El Estado no es capaz de darla. Entonces vivimos y esto para ilustrar todo lo que es formal en América Latina, porque no lo respetamos, porque al final termina siendo palabras que todo el mundo sabe que nadie cumple. Entonces esto al final lo que ha terminado pasando es que nuestras economías se basan en unos sectores formales que están ahí, más o menos formados, pero están ahí. Pero lo más importante es que gran parte de la población vive excluida de estos sistemas formales. Y acá pensemos particularmente en las personas que viven en pobreza en contexto urbano y las comunidades indígenas. Viven fuera de esta formalidad. Y la pregunta más bien que tenemos que hacer es cómo avanzamos hacia sociedades más inclusivas. Entonces, cuando pensamos el desarrollo sostenible, en América Latina está directamente relacionado con generar sociedades más inclusivas. Y esa es una particularidad de América Latina que hay que traer al discurso, que hay que darle relevancia. Porque esto es algo, está en el fundamento de nuestras sociedades y al parecer no estamos reflexionando lo suficiente en la complejidad de las soluciones que esto implica. ¿Qué es lo importante acá? Es que nosotros llamamos pobreza e informalidad a lo que nosotros somos. Nosotros somos sociedades culturalmente diversas y con altos grados de pobreza. Entonces nosotros nos llamamos pobres e informales, pero no nos estudiamos. No estudiamos qué quiere decir esto. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque el concepto pobreza y el de informalidad son no conceptos, lo que se llama en teoría. No conceptos quiere decir que pobreza quiere decir no riqueza e informalidad quiere decir no formal. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso viene de un entender nuestro contexto desde la negatividad, desde lo que no somos, no desde lo que somos. Y esto es algo que los académicos, particularmente las escuelas de management, hemos olvidado. Porque mientras sigamos conceptualizando la pobreza y la informalidad como no concepto, y con este nivel de generalidad que lo estamos haciendo actualmente, es muy difícil que lleguemos a las soluciones necesarias para esto, para encontrar un desarrollo sostenible en nuestra región. ¿Y por qué el desarrollo sostenible? Porque el desarrollo sostenible nos invita a pensarnos de una manera intergeneracional. Y a mí eso también es clave. Cuando pensamos en desarrollo sostenible, es pensar en cómo nos desarrollamos hoy, pero generando recursos tanto sociales y ambientales y económicos para el mañana. La manera en que hemos querido operacionalizar esto es a través de, bueno, emprendimientos que generan impacto social y ambiental. Pero yo creo que el concepto va mucho más allá. Es un concepto mucho más sistémico, que no solamente habla sistémico en términos relacionales de las personas hoy, sino de las personas que existieron ayer, que existirán mañana. Entonces, realmente es un concepto que yo creo que recién estamos entendiendo su complejidad. Me encanta el informe Brundtland, que es de 1986, que creo que captó la complejidad de lo que implica el desarrollo humano. Es verdad que todavía es bastante gris, pero de lo gris también emergen complejidades que son claras en términos de desarrollo sostenible. Entonces, para pensar este desarrollo intergeneracional que nos invita al desarrollo sostenible, la informalidad es clave. Si nosotros no pensamos que nuestros países están llenos de informalidad y no encontramos el valor en esa informalidad de pobreza, es muy difícil que construyamos un desarrollo sostenible intergeneracional. Eso es la primera parte. Espero que en esta primera parte les quede claro del foco de la importancia de entenderla, de estudiar más la informalidad y entender nuestras sociedades como sociedades que generan muy pocos privilegiados, por decirlo. No me gusta la palabra privilegiado porque es muy política y no es real tampoco. Muy pocas empresas formales con alto ingreso económico, muy pocas familias que viven en esa formalidad. Y tenemos gran parte de comunidades indígenas, personas que residen en pobreza, que quedan excluidos de esto. Entonces, ahora que entendemos la sostenibilidad que tiene que emerger en relaciones entre formales ricos e informales pobres, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué es lo que sucede acá? Que solemos no ver
que existe una gran conexión entre los mercados formales e informales, porque nuestros países están conformados por zonas muy desarrolladas y muy poco desarrolladas. No es lo mismo hablar de Polanco que hablar de Chiapas, que hablar de Oaxaca, que hablar de zonas rurales que son diferentes. Y a veces cuando llegan los inversionistas y nos asignan estos riesgos país, yo digo, oye, si invertí en Polanco no es tanto riesgo, pero si invertí en Chiapas es distinto. Entonces, esto es todo el tema de inversión de impacto para los que están involucrados. Entonces, en esta generalidad de hablar de países, no vemos que hoy en día nuestros países están llenos de áreas ricas y de áreas pobres, de áreas formales y de áreas informales. Estamos llenos de eso, estamos llenos de esos lugares, y hoy en día en gran parte la economía global se basa en eso. Piensen como cualquier producto que ustedes están viendo, nosotros hoy en día nos estamos conectando a través de un computador. Ese computador es un reflejo de la economía global formal e informal. Lo más probable es que parte importante de este computador fue construido en la informalidad. Entonces, si no vamos entendiendo que hemos construido una economía que se basa en la colaboración entre lo formal y lo informal, estamos muy teóricos, pero teóricos en el mal sentido, que no un teórico desde la mirada empírica, desde una mirada a un fenómeno real. Ahora, como les decía antes, el problema que pasa es que nosotros al entender que muchas veces que la globalización genera estas colaboraciones, asumimos que no existe valor en la pobreza y la informalidad. Como les decía, como creemos que son no conceptos, que es no rico, no formal, no vemos el valor que está ahí, cuando eso está lleno de valor potencial. Es ahí donde están las oportunidades. Nosotros, acá, para los que estudiaron economía y negocios, para los que no, quizás también, la idea económica base, que es de una profundidad filosófica brutal, que no dejamos de reflexionar, entre más riesgo, más retorno. Por lo tanto, si ustedes van a lugares que son más conocidos, donde hay más actores, hay menos riesgo, por lo tanto hay menos retorno. Esa base de idea, que es estar en el corazón de cualquier escuela de emprendimiento, es algo que olvidamos, la idea de riesgo, la idea de competitividad, cosas que en desarrollo sostenible son muy importantes. Si nosotros queremos cuidar más la naturaleza, si queremos tener sociedades con menos pobreza, necesitamos que estas iniciativas sean competitivas. ¿Y qué otro dato que nos invita acá también, otro problema a relacionarnos con la pobreza? Es que los actores que viven en pobreza e informalidad no se quieren formalizar. Y acá viene un argumento que se llama normativo que es como las cosas debieran ser. Y como estamos tan acostumbrados a mirar al norte o cruzando el mar, creemos que formalizar es por sí bueno. Cuando si nosotros vamos a la academia, vamos a las investigaciones que hay, no hay un estudio académico, no hay uno, que diga que formalizar a emprendedores que viven en pobreza los ayuda a salir de la pobreza. No hay uno. Más bien lo que tenemos hoy en día son resultados súper contradictorios. Y que los últimos análisis que ha hecho el Banco Mundial es que la formalización solamente sirve si confía en el gobierno. Y como en nuestros países no confiamos en el gobierno, lo más probable es que si ustedes lo formalizan, particularmente antes de tiempo, cuando todavía son muy pobres, lo más probable es que esto genere una falta de competitividad en ellos, porque las reglas del juego de los mercados formales están hechos para los fuertes, para los que pagan las coimas, para que hacen estas cosas. Entonces, acá realmente estamos frente a un desafío gigante en entender en cómo relacionarnos con la pobreza diferente, en entender que las colaboraciones entre actores formales y informales existen, pero que para que generar un cambio tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos con la pobreza. ¿Y por qué? Porque hoy en día en esas cadenas de valor globales las relaciones son mayormente explotativas. Como los actores no ven valor en la pobreza, el valor que ven es paguémosle poco, bajos precios pagados a proveedores. Por eso que tenemos estrategia de reducción de costos, y los que no entran con una obligación ética. Yo cuando era muy joven partí con el tema de la obligación ética, pero yo cada vez me he alejado más de eso, porque esto no es un tema ético. Lo lindo que tienen los mercados es que los mercados rigen lo que tiene valor. Y acá esto es muy importante para salir de lo ético. Yo los invito a reflexionar ahora con el coronavirus, con un comentario últimamente políticamente correcto que ha emergido, que a mí me muestra cuánto se entiende el valor de los mercados, es el tema de los futbolistas. ¿Por qué los futbolistas ganan tanta plata y los médicos tan poca? Yo siempre digo que este argumento me parece un poco fuera de lugar, primero porque en casi todas las sociedades los médicos ganan un montón de plata, pero lo que sí veo es que
no se entiende que esto quiere decir que nosotros como humanos en agregado valoramos más a un futbolista que a un médico. Entonces los mercados no hacen más que reflejar lo que nosotros somos. Nosotros valoramos más a un futbolista que a un médico. Valoramos más a un futbolista que la naturaleza. Valoramos más a un futbolista que personas pobres vivan al costado de la basura. Pero eso no es culpa de los mercados. ¿Por qué le echamos la culpa a los mercados de esto? Los mercados somos nosotros. Los mercados son un instrumento de valoración. No es nada más que eso. El mercado le da valor a lo que nosotros valoramos. Por eso que yo me iba alejando de esta obligación ética, y lo que dice durante los últimos años, y que nuestra gran reflexión en Viva Idea, es cómo los mercados realmente, este instrumento de valoración, puede generar impacto social y ambiental y particularmente promover colaboraciones entre actores formales e informales que no sean explotativas. Cuando hablamos del caso de las comunidades indígenas, particularmente estamos hablando que estas comunidades, muchas de ellas viven en pobreza y luchan por prosperar en las economías modernas. En segundo lugar, vemos que viven en la informalidad, no poseen derechos formales de propiedad y su economía y sus actividades políticas funcionan fuera de la ley formal. Y más importante aún, tienen fuertes vínculos culturales y a menudo prefieren permanecer aislados del proceso global de desarrollo económico para preservar su propia identidad. Entonces, esto nos habla de un caso específico de lo informal y que no hace reflexionar, de acuerdo a lo que yo les dije, cuál es el valor que pueden tener las comunidades indígenas en una economía global, más allá de algo ético, sino que entrando a cómo ver los mercados y la colaboración entre actores formales y actores como las comunidades indígenas que generen valor de mercado. Y la pregunta que nos enfrentamos acá es cómo sobrepasar las barreras para lograr inclusión. ¿Cómo lograr esas barreras? ¿Cómo salir de esa estrategia de reducción de costos? ¿Cómo salir también del mismo autoaislamiento en que entran las comunidades indígenas y que es entendible debido a décadas de explotación? Más que nada, nosotros le seguimos echando la culpa a los españoles, yo le diría más que nada desde nuestra república, ha sido lo peor que le ha podido pasar a las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Y entrar en colaboraciones que sean a través de mercados. Y acá dentro de la última parte de la presentación que les voy a mostrar casos específicos en los cuales a mí me ha tocado estar involucrado y que, por un lado, que nos permitan reflexionar de cómo llevar estas colaboraciones de algo explotativo a algo inclusivo. Particularmente a mí en los últimos 4 años me tocó trabajar con las comunidades indígenas Bribri, que trabaja con diferentes multinacionales de alimentos. Y esta colaboración es 100% de mercado, viene fomentada porque los Bribri, debido a sus prácticas ancestrales, de acuerdo a las multinacionales de alimentos, generan uno de los mejores bananos orgánicos de la región latinoamericana y que ellos lo necesitan para sus productos alimenticios. Es decir, esta relación nace desde una necesidad ¿cómo decirlo?, desde una necesidad de mercado, un valor, que se necesitan mutuamente, y eso ha generado valor. Sin embargo, las comunidades Bribri alegan que se les paga un bajo precio, que todos los beneficios se los lleva la multinacional. Entonces, en ese sentido fue que la multinacional dijo, no, vamos a hacer un programa de capacitación en los cuales vamos a ver maneras en que esto genere beneficios mutuos y particularmente vamos a partir con la perspectiva de enseñarle a ellos los estándares internacionales para que ellos se acostumbren a cómo integrarse a la globalización de una manera competitiva. ¿Okay? Así partió el proyecto que hemos estudiado los últimos años. Entonces esto intenta mostrar que esta perspectiva lamentablemente fue un fracaso, y por lo mismo que han sido un fracaso un montón de iniciativas que a mí me ha tocado ver, porque como muestra la figura, nosotros tenemos una cooperación anterior que parte con el interés en el mercado de banano orgánico. En la primera fase del proyecto, lo que quieren la multinacional es decir, ok, yo sé más que tú, y como yo sé más que tú de los mercados internacionales, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar de eficiencia, te voy a enseñar de management, te voy a enseñar de todas estas cosas. Y por otro lado tenemos a productores que obviamente tienen prácticas administrativas rudimentarias, muchos de ellos ni siquiera trabajan con computador, y todo este tema. Y hay un proyecto en el cual se enfocan a aumentar la productividad con la idea de que los Bribri ganen más dinero y con la idea de que la multinacional gane en términos de un mejor producto, con mayor calidad, más producto y que le permita de esa manera
también asegurar y tener menos riesgo en sus procesos productivos. Sin embargo, el proyecto cae en una crisis profunda en una etapa 3, debido a que el mercado, debido a que tenemos diferentes perspectivas referentes a puntos de referencia clave del proyecto que muestra la diferencia de las culturas. Primero, muestra para los bribri el mercado es para la multinacional, el mercado es el único foco. Luego tenemos lo orgánico, quiere decir usar factores generales de producción, es decir, estandarizar, certificar, hacer todos estos procesos internacionales de producción que certifiquen que es orgánico. Por otro lado, están orientados al futuro, les dicen, ok, trabajemos hoy día para recibir beneficios mañana, y como lo último que dice es que la productividad se alcanza siguiendo estándares. Pero tenemos que los bribri tienen una noción completamente diferente del proyecto. Para ellos el mercado es una opción al lado de otras. Es decir, ellos el banano lo pueden vender, lo pueden comer, se lo pueden entregar a los chanchos también porque viven en mucha autonomía y les gusta esa autonomía. Entonces para ellos el mercado es una opción más de desarrollo. Segundo, para ellos lo orgánico no tiene nada que ver con estándares. Ellos que son particularmente, les cuesta hablar español, para ellos más bien lo orgánico quiere decir una relación mucho más mística y se puede decir ontológica, si quieren, del ser, con la naturaleza, en el cual ellos se sienten de manera horizontal a la naturaleza, y esto viene de una mirada ontológica en la cual ellos no se identifican como individuos, sino más bien son ellos y su entorno. Por eso que ellos se ven en horizontalidad con la naturaleza completamente. Tercero, ellos orientan más al pasado y al presente, hay un enfoque profundo en el respeto a los ancestros, y por otro lado, al presenciar juntos el presente. Esto es lo que lleva a que ellos no entienden la perspectiva de los capacitadores que llegan, vienen a enseñarles y se van. No les entra en la cabeza, para ellos les parece una falta de respeto y no creen que eso sea ni siquiera eficiente para sus plantaciones. Y por último, ellos valoran la productividad en términos, se toma por decisiones libres. Ellos no creen que la productividad pueda ser alcanzada siguiendo ciertos estándares. Debido a estas diferentes percepciones sobre puntos del proyecto, es que el proyecto entró en una fase 2 exitosa, donde se fortalece más bien una experiencia común en un interés común. ¿Qué quiere decir para cada uno el interés en el banano orgánico? Y ahí ellos aprenden juntos y usan conocimiento y lenguaje y modo de trabajo local. ¿Esto qué quiere decir? Que la multinacional es la que va y se mete en lo bribri, se mete a trabajar con ellos y presencia con ellos. De esa manera es capaz de entender el valor de mercado que tienen las prácticas ancestrales indígenas. Ellos se dan cuenta que el proyecto que ellos estaban haciendo obviamente no tenía ningún sentido porque ya estaban colaborando con ellos porque tenían el mejor banano orgánico y ahora querían cambiarlo. O sea, no tenía ningún sentido, se dan cuenta en ese momento y se abre a la perspectiva de que otra forma de vida puede generar un gran valor que ellos no tienen y que la cultura occidental no tiene ya, que es la posibilidad de generar este banano orgánico debido a estas relaciones sociales. Y también muy importante, se abren a diferentes interpretaciones de éxito. Es decir, las comunidades indígenas y las multinacionales son actores tan distintos que no se pueden lograr identidades comunes de éxito. Para nosotros, para cada uno, el éxito siempre va a querer decir algo distinto. Por ejemplo, las comunidades indígenas ya consideraban un éxito el presenciar junto a la plantación, el ser respetados con sus propias técnicas. Por ejemplo, ellos tenían la técnica de la luna, en el cual ellos cortan la planta, la rama, justo en un momento específico de tamaño de la luna, y las personas de Yerbe se dieron cuenta que era súper eficiente. Entonces, ese ya respeto genera un valor tremendo para los indígenas que están acostumbrados a ser explotados. Entonces, las diferentes interpretaciones de éxito son muy importantes en estos proyectos. Entonces, desde acá, es que con mi coautor, lo que hicimos fue defender cómo los proyectos con comunidades indígenas, cuando trabajan con multinacionales, trabajan en base a este caso y a otro. Y esto se encuentra primero en definir intereses comunes. Es muy importante definir ese interés común. Y entre más de mercado sea, mejor. Eso no quiere decir algo malo, para nada. Quiere decir que la relación de valor mutua ya está. El mercado refleja eso. Enamorémonos del mercado como un instrumento de valoración. Nuevamente, veamos qué son los mercados. No les pidamos a los mercados
que nos den algo que no son. Los mercados nunca nos van a dar, por ejemplo, yo estoy muy en contra de estas plataformas que buscan a través de mercado, por ejemplo, que buscan para encontrar a la pareja. Yo creo que el amor, yo creo que no nos va a entregar el mercado, pero sí nos puede entregar colaboraciones con gran beneficio económico y no económico en este tipo de casos. En una segunda etapa, lo que promueve es promover momentos de conexión dentro de los límites institucionales físicos y materiales de los indígenas. Es decir, lo que necesitamos es que las personas que trabajan en multinacionales, que están acostumbrados a trabajar con estructura, que están acostumbrados a vivir en el escritorio, que están acostumbrados a no conocer este tipo de contexto, yo siempre veo el ejemplo del CEO de una empresa multinacional, ¿cómo va a conocer esto? Y ellos de pronto toman decisiones sobre esas cadenas de valor. Entonces, en este proyecto lo que hicieron fue que los actores de la multinacional trabajaron, compartieron experiencias con las comunidades indígenas y empezaron a entender el valor mutuo de la relación. La multinacional empezó a escuchar a comunidades indígenas porque ofrecen un nuevo conocimiento y una nueva oportunidad, una nueva perspectiva en la relación de mercado, no por un tema ético. Ellos empiezan a tratar de imitar el trabajo indígena para entender el valor que tiene esto, y también están siempre atentos a una sensibilidad relacionada con los intereses comunes que pueden emerger, y luego que se van, o que siguen colaborando y que vuelven a su casa, se trata de legitimar diferentes interpretaciones de éxito. Nunca se va a lograr a este nivel de diferencia cultural, estamos hablando de diferencias ontológicas del ser inmensa, por lo tanto, legitimar interpretaciones de éxito es la manera que tenemos que entender los resultados de este tipo de proyectos. Conclusiones. El valor de la colaboración entre multinacionales, perdón, no conclusiones todavía, valor de la colaboración en este proyecto. La identidad es lo que permite entrar a la globalización desde el valor. No desde una estrategia de costo, sino de que la comunidad indígena hace algo mejor que el resto. Y eso le permite entrar competitiva, horizontal y de una manera que no ataque su identidad. Segundo, entrar a lo global desde lo local informal, que es esto que acabo de decir. Es decir, es lo local, es su propia identidad cultural la que le permite ser competitivo. Y esto va en línea con cómo lo rural y lo aislado sí tiene valor cuando involucra otra cultura. Involucra un valor de mercado tremendo, tremendo, y que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo, y hasta que no lo entendamos a través de experiencias que nosotros tengamos ahí, es muy difícil que estas relaciones de mercado emerjan. Y por último, las relaciones de este tipo generan beneficios mutuos basados en el respeto. Es lo que a mí me gusta llamar el trabajo, en inglés yo le digo respect work. O sea, cómo vamos, al conocernos, entendemos nuestras profundas diferencias, pero al mismo tiempo eso nos permite generar relaciones de valor. Y parece que en la economía moderna, en la economía actual, solamente nos tenemos que encontrar con los iguales para generar valor. No hemos aprendido suficientemente a generar relaciones de mercado entre extremadamente distintos. Ahora, déjenme ver cómo ando de tiempo. Tengo tiempo. Les voy a mostrar un video de un ejemplo del otro lado, no de los bribri, en el caso boliviano de una mujer que con su emprendimiento Sarbolsem ha logrado entrar a los mercados internacionales desde lo local en el mercado textil. Si compararíamos hace 20 años, las mujeres no servíamos para nada. Por el machismo fui muy relegado, siempre era valorado el hombre y las mujeres no. Cuando les pegaban a las mujeres, entre varios íbamos a decirle que si pudiera pegar, si es hombre, que pudiera pegar a muchas mujeres. Hemos enfrentado, peleando. Al principio había una organización que se llama CEMPA Tecnología Apropiada y 36 organizaciones ha capacitado en la parte de tejidos, en la parte del hilado, tejido, teñido con plantas. Yo sabía desde mis abuelos que yo podía hacer. Entonces CEMPA me contrató a mí como técnico. Entonces ahí decían ellos, pero hemos aprendido, doña Antonia, nos han enseñado. Seguimos explotados por los intermediarios y contrabandistas.
Entonces yo dije, un grupo allá, otro grupo aquí no va a poder hacer nada, sino lo que tenemos que hacer es organizarnos varios grupos, unirnos una fuerza. Ahí hemos comenzado en una plaza aquí en 1 de Mayo, se fundó esta organización de muchas mujeres que necesitan la parte de llevar el ingreso económico a sus hogares y buscando también la igualdad de derechos, la autoestima de las mujeres, todo esto. Antonia Rodríguez yo creo que ejemplifica muchas cosas en sí misma, ¿no? Primero, la historia de Antonia, una mujer que caminaba 3 horas de niña, 3 horas en la Bolivia profunda, en la Bolivia rural, caminaba para ir al colegio, y cómo después una crisis global de la cual Bolivia, y al igual que todo el resto de América Latina hoy, profundamente dependiente de las materias primas y extractivista, de los minerales del 85, y Antonia y su marido se ven obligados a migrar. Arranca con este espíritu emprendedor y este liderazgo y en la que construye a partir de la identificación que lo único que tenían, pues no tenían otra formación que sus ganas de superarse y sus manos, es como deciden dedicarse a tejer y bordar para poder exportar. Yo recuerdo cuando yo era niña, mi papá era muy machista. Mi mamá no había estudiado, no sabía leer, escribir. Ella estaba bien sometido a la casa. Y mi papá, él traía el dinero y a mi mamá le golpeaba. Era así, mi mamá decía, ¿no? Desde ese tiempo, van a estudiar. Entonces, como la Asociación Señor de Mayo, Azar Bolsen vende a todas partes, entonces ellos ahora ya están tejiendo para exportar. Nosotros cuando hemos entrado le hemos dicho, bueno, podemos ser solidarios, compartir los pedidos que nos llegan, podemos ayudarles a subir su autoestima, su originalidad de trabajo, pero sí no vamos a ser solidarios con ellos para la calidad, porque tienen que ellos volverse profesionales en la técnica de tejidos, ¿no? Entonces siempre ellos están llorando, estaba bien mi producto, ¿por qué me estás rechazando? Todo eso, porque tienen que mejorar cada vez, ellos tienen que ser profesionales también, ¿no? Pero claro, a principios con un percance que un poco nos ha costado habituarnos a tejer, a agarrar el palillo, todo. Hermana Antonia también nos mandaba una integrante de allá del grupo para que nos enseñe. Nos ha ayudado en gran manera cómo podíamos levantarnos, así como mujeres. No deje, a eso y nos referimos. No estamos diciendo está mal, no está mal, sino la medida no está igualito que a este otro. Entonces tienen que igualar. Yo sé que no va a ser cortado como con máquina, pero tenemos que aproximarnos a igualar. Traten de tener cariño y amor para su trabajo. Conocí muchos años a Dina. Desde entonces ellos siempre nos han apoyado de estar presente en algunas estancias de fuera de Bolivia, en Bolivia de encontrarnos entre varios productores y nos han apoyado de hacerlo la calidad de los productos bien y responderlo también con mucha puntualidad y responsabilidad a los consumidores de comercio justo, ¿no? Esto está mal, este cavado tiene que venir hasta aquí, así. Esto tiene que cavar esto así, así. Yo creo que detrás de esa exportación que tiene Antonia hay una cosa que es fundamental. Es un ejemplo de cómo se inserta a lo global desde lo local y cómo Azar Bolsen y Antonia se insertan en el mundo desde su identidad andina. Antonia se dio cuenta de que la globalización era estandarizante, era homogenizante, y ella sabía que la única forma de ser exitosa en la globalización era desde su identidad. Antonio un día me dijo, Gabriel, somos solidarios en todo menos en la calidad. Y ahí entendí que esa cultura de impecabilidad que tienen ellos
de que por más solidarios que somos, si hay una compañera que se retrasa y no produce, o produce faltando algunos puntos en el bordado, afecta a todos. La situación en general para la mujer, hoy en día ya hay un cambio total, no solamente dentro de la asociación, también a nivel nacional la dirigencia ha crecido bastante, se ha dado oportunidades, hay una participación en la política, en la economía, en la social, entonces por esa razón, hoy, ahora somos algo, ¿no? Desde Viva trabajamos con muchas organizaciones como Antonia, como las comunidades indígenas Bribri, como les decía, para empezar a entender qué organizaciones están realizando esto, ya está pasando. A veces creo que los académicos nos hemos quedado un poco atrás. Y a mí mi idea me entregó la oportunidad de entrar a la Latinoamérica profunda, donde están estos casos que ya son de éxito y que no estamos estudiando y que no estamos dándole el valor que tienen y vamos a buscar casos de éxito afuera. Y yo creo que este es el principal valor para mí, que una organización como Viva Idea hoy en día cumple en el ecosistema. Tratar de investigar esa Latinoamérica profunda y llevarlo a metodologías de trabajo. Y de esa manera empezar a aprender de nosotros mismos. Conclusiones finales, muchachos. La perspectiva relacional entre formal rico e informal pobre es clave para generar valor de desarrollo sostenible en la región. Generar desarrollo sostenible e inclusión tiene que ver con encontrar el valor entre actores extremadamente diferentes. Los mercados son los mecanismos que permiten explorar el valor de estas colaboraciones y que tengan valor económico y no económico. Entonces volvamos a enamorarnos de los mercados, algo que me hubiese gustado escuchar más en el resto de las sesiones. Y les dejo la presentación con una frase de un escritor mexicano que a mí me marcó la vida, que fue Octavio Paz, y que fue alguien que cuando lo leí cuando estaba en mis 20, realmente me marcó y fue el inicio quizás desde esta mirada de encontrar las soluciones de América Latina para América Latina. Y es lo que dice lo siguiente: para nosotros, latinoamericanos, el presente real no estaba en nuestros países. Era el tiempo que vivían los otros, los ingleses, los franceses, los alemanes. El tiempo de Nueva York, París, Londres. Había que salir en su busca y traerlo a nuestras tierras. De esa manera comenzó mi expulsión del presente. Así que, muchachos, espero que esta presentación los haya invitado a vivir en nuestro presente. El presente es espacio y tiempo, y este tiempo y este espacio es América Latina, y tenemos que conocerlo más a través de investigación, a través de emprendimiento y una colaboración profunda entre los dos para encontrar las soluciones de la región. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias, increíble presentación y datos. Vamos a dar paso a estos últimos 6 minutos de algunas preguntas que han estado haciendo la audiencia. La primera es de Ricardo García, dice: la informalidad podría ser entonces entenderse como la negación a pertenecer a un sistema preestablecido que se siente ajeno. Yo te diría que en América Latina cualquier tipo de sistema siempre ha sido relativamente informal. O sea, nosotros al ser, quizás nuestra institucionalidad formal ha tenido muy poca creatividad. Por lo tanto, no es que no pertenezcamos, es que nuestros sistemas económicos en gran parte son informales. Y nosotros tenemos que darle valor a esa informalidad, y no es que no pertenezcamos. Quizás quiere decir que nosotros hemos hallado soluciones que están fuera del rango de lo formal y del ámbito del Estado. Y esto lo hemos crucificado porque lo comparamos, claro, con los que no pagan impuestos, con los ricos, pero cuando el Estado no se ha empoderado de generar soluciones sociales y ambientales, es muy difícil contraargumentar esto. Y esto ya en la literatura internacional que se enfoca en estos temas, en países en desarrollo, claramente que los académicos nos dedicamos a esto, estamos bastante de acuerdo. O sea, si la formalidad no responde, ¿qué? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, tenemos que generar soluciones de esta manera. Y yo siento a veces que esa perspectiva de formalización simplifica mucho la complejidad necesaria para construir valor y desarrollo sostenible en la región. Esto es mucho más allá que formalizar a los emprendedores. Muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta de Ricardo García. En la colaboración
cómo se minimizan los riesgos de lo que ahora se llama apropiación cultural y en qué países latinoamericanos se ha visto y se ha buscado el reconocimiento formal de los derechos de autor a favor de una comunidad. Bueno, este es un temón, ¿eh? Que es el tema de las industrias creativas, que es algo que viene los últimos 5 años viene empujado por el BID, que es todo como nosotros somos una cultura muy potente, o sea, muy diversa, nosotros debiésemos generar más emprendimientos de este tipo, pensando en cómo, y esto está muy relacionado con los derechos intelectuales, la verdad. Yo pienso en un emprendimiento, no sé si lo conocen, que yo soy bien admirador de, que es el de Carla Fernández. Carla Fernández, que trabaja con artesanos textiles de diferentes pueblos de México con la idea de darle valor a la artesanía y el diseño mexicano. Eso para mí es un ejemplo de emprendimiento social que no es una apropiación cultural, sino para mí que ella colabora con estos artesanos, colabora con estos emprendedores que viven en la informalidad para darle valor a un producto de este tipo. Entonces, yo creo que a pesar de que en ciertos casos se da la apropiación cultural, yo acá debo decir cuál es mi approach al tema. Yo estudié, mi máster fue en Sociología, Antropología, y a mí de las cosas que más me decepcionó de esa área es que es la mejor haciendo diagnóstico, yo no lo voy a mentir. La mejor haciendo diagnóstico en la ciencia, la filosofía, en la sociología y la antropología, que son ciencias que yo ocupo en mis herramientas de investigación. Y la verdad, yo soy muy enamorado de ellas, pero creo que si no le agregamos la parte management, nos quedamos sin la solución. Y yo creo que acá más bien hay que encontrar aquellos emprendimientos que están generando estas colaboraciones con comunidades indígenas sin esa apropiación cultural. Y yo a veces siento que los sociólogos particularmente se quedan en esa perspectiva de apropiación cultural en vez de ver aquellos negocios en que se está generando valor en esa interculturalidad. La verdad. Y acá es la belleza del management, de la gestión de la escuela de negocios, que nos invitan más bien a pensar en soluciones. Entonces acá yo siempre tengo un approach sociológico, antropológico y basado bien en filosofía para entender lo que está pasando, pero siempre pensando en management, en la solución. Gracias, Felipe. Tenemos 2 minutos para una última pregunta y dice, William nos pregunta, ¿los sistemas formales a veces quieren forzar a lo no formal a formalizar, aún castigándolos con grandes gastos que lo formal no está dispuesto a ayudar a pagar? Cargar de impuestos muy altos que matan un negocio. ¿Qué reflexión nos podrías dar de esto? Miren, yo creo, bueno, y acá vamos a entrar en temas de filosofía política, pero yo creo que el Estado se debe al ciudadano, no el ciudadano al Estado. Y eso es algo que a veces nos confundimos, creo yo. O sea, y acá lo que dice William, que yo estoy muy en línea con él, es que a veces en América Latina da la impresión que pagamos impuestos para mantener burocracias estatales, para mantener corrupción, pero hay muy poco que es devuelto a los ciudadanos en forma de productos y servicios desde el Estado. Entonces, al final el ciudadano tiene esta sensación de que pago impuestos y no se me devuelve nada. Que, por ejemplo, en Europa esa sensación es muy diferente. Es muy diferente. Hay tensión, obviamente, pero la idea de que el ciudadano, el Estado se dé al ciudadano es básica. Yo siento que en América Latina lo olvidamos, y particularmente en emprendimiento, lo que se ve es que al final el Estado termina siendo, particularmente en contexto de pobreza e informalidad, un obstáculo para los emprendedores para que salgan adelante. Otra área de investigación que yo tengo es el tema de las favelas, y cómo, por ejemplo, lograr que las personas en favelas emprendan, y que de esa manera dejen, por ejemplo, el trabajo que les queda 2 horas muchas veces como empleada del hogar o otro tipo, o obrero, y con emprendimientos que quizás les entregan el mismo dinero, pero que están cerca de su lugar de donde residen, y de esa manera en esta favela ellos logran darle valor a la informalidad, vivir fuera de la ley, y que el Estado de cierta manera implícitamente los está dejando vivir ahí. Entonces yo creo, simplemente la reflexión de esta presentación va en la línea de no hablemos de la informalidad como si siempre fuera mala. La informalidad en América Latina en gran parte es una reacción a la incompetencia y la informalidad. Es cosa de ver lo que ha pasado con el coronavirus, de realmente cómo las autoridades estatales no han dado el ancho. Por ejemplo, acá en Chile, una autoridad, el ministro, no me acuerdo qué ministro fue el que dijo,
Oye, recién me acabo de enterar de que había tanto emprendedor informal en Chile. Oye, me parece eso insólito. Cómo una persona del Estado puede estar hablando tamaña cosas descontextualizadas. En América Latina la economía informal es parte gravitante, está en el corazón de nuestro desarrollo y es una reacción a la incompetencia de las autoridades estatales. Entonces, sin duda, lo principal es entender que si el Estado no empodera al emprendedor, ¿para qué sirve el Estado? El Estado se debe al ciudadano, no al revés. Felipe, se nos ha acabado el tiempo. Te queremos agradecer a nombre de Reforestamos, de Balloon Latam y de UPAEP por todo esto, todo el conocimiento que nos has compartido. Sin lugar a dudas, pues bueno, hay muchísimo de qué hablar. Y si nos los permites, poder dejar aquí tu contacto para que todavía quedaron algunas preguntas para que te puedan contactar y pues seguir con este Sí, conocimiento. voy a dejar ahí mi correo. Este es mi correo personal, también lo pueden ver ahí. Y nada, estamos desde Idea prontamente estamos colaborando cada vez más con México. Así que estamos entusiasmados de ser parte. Nosotros México lo vemos como uno de los corazones de América Latina, desde donde muchas de las cosas se replican en nuestros países. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, Felipe. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo.